Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a esta nueva masterclass. Hoy nos convoca un tema muy interesante que es la escucha de niños, niñas y adolescentes. Hoy vamos a estar hablando sobre de qué se trata el ejercicio de sus derechos respetando su subjetividad y por supuesto el rol de abogadas y abogados de los niños, niñas y adolescentes. Nos acompañan la doctora Sara Canepa y la doctora María Donato. Les voy a contar un poquito sobre ellas. Sara Canepa es abogada, Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, Universidad Nacional de La Plata, defensora de derechos humanos, con especialidad y práctica profesional en derechos humanos, niñez, adolescencia y familia. Abogada de niños, niñas y adolescentes, presidenta de la Comisión del Registro de Abogadas y Abogados de NNA, Colegio de Abogados de La Plata. Directora académica del curso de formación teórico-práctico para la inscripción de abogados de NNA en el Registro de Abogados. Colegio de Abogados de La Plata, integrante del Registro de Abogadas y Abogados de Niñas, Niños y Adolescentes, docente del curso anual de capacitación teórico-práctico de abogadas y abogados de niños, niñas y adolescentes en el Colegio de Abogados de La Plata. Colegios de Abogados de San Martín, Colegio de Abogados de Morón y el Colegio de La Matanza, directora y docente responsable de la Diplomatura Universitaria Niñez y Adolescencia, UNOVA. Escribió numerosos artículos relacionados a la niñez y adolescencia, participó en distintas jornadas en calidad de disertante. La doctora María Donato es abogada de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de La Plata, especialista en Derecho de Familia, presidenta de la Comisión de Género, Colegio de Abogados de La Plata, vicepresidenta en la Comisión del Registro de Abogadas y Abogados de Niños, Niñas y Adolescentes, Colegio de Abogados de La Plata, directora y docente responsable de la Diplomatura Universitaria Niñez y Adolescente UNOVA, abogada de niños, niñas y adolescentes, directora de posgrados de la UCALP, profesora titular del posgrado en Derecho de Familia de la Universidad Nacional de La Plata, Violencia de Género y Filiación, directora académica del curso de formación teórico-práctico para la inscripción de abogados de NNA en el Registro de Abogados de NNA, Colegio de Abogados de La Plata, integrante del Registro de Abogados de Niños, Niñas y Adolescentes, docente del curso anual de capacitación teórico-práctico de abogadas de niños, niñas y adolescentes en la Universidad Nacional de La Plata y en el Colegio de Abogados de La Plata, Azul, San Martín, Morón y La Matanza. Autora de bibliografía y artículos en el ámbito de su especialidad, participó en distintas jornadas en calidad de disertante. Bueno, bienvenidas a ambas, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros. Bien, bueno, nosotras agradecidas de la invitación y bueno, agradecidas a Micronews, a vos Irene que nos has acompañado en el armado previo y bueno, y saludamos a todas y a todos los presentes. María. Bueno, por mi parte hago extensivo el agradecimiento de Sara, muchísimas gracias a Microjuris y en su nombre a vos, Irene, que nos has acompañado en este armado, y a todas las personas que se encuentran presentes hoy a través de la plataforma. Buenísimo, voy a contarles un par de cositas de organización nomás, porque ya estaban consultando el tema de que si la clase se graba. La clase está grabándose, la van a poder volver a ver si quieren o referir a alguna otra persona. Va a estar en nuestro Facebook, que bueno, ahora les voy a poner la dirección, y también les voy a poner un link donde pueden completar un formulario que es muy sencillo para solicitar tanto el PowerPoint como un certificado de asistencia si así quisieran, ¿sí? Y bueno, seguramente van a surgir algunas preguntas a medida que van disertando las doctoras. Normalmente las preguntas las vamos recibiendo a través del chat. Si no sé cómo quieren hacer, si quieren ir contestando en el momento o prefieren al final de la disertación hacer una selección de las preguntas y podemos ir viéndolas. Eso como ustedes decidan, yo no tengo problema. Puede ser al final. Bueno, perfecto. Muy bien, bueno, somos todo oídos. Yo me voy a silenciar y les dejo con el PowerPoint. Ahora que hablamos de escuchar, somos todo y bueno. Bueno, como sabemos, nos convoca hoy esta conversación sobre la escucha. La escucha en general y la escucha de niños, niñas y adolescentes.
lo que les queremos transmitir es que los conceptos que vamos a estar trabajando en este tiempo de encuentro que tenemos, tienen que ver con esto, con la escucha, tienen que ver con la conceptualización de la subjetividad, también con la construcción de legalidades. Luego, cuando abordamos la normativa aplicable, nos incorporamos al mundo del marco constitucional y convencional, y a partir de este marco, el rol de abogadas y abogados de niñas, niños y adolescentes, y relacionado con todo esto anterior, la escucha, la subjetividad, es este imperativo que tenemos de generar prácticas subjetivantes. Los desafíos que tenemos que enfrentar, creo que todas y todos los que compartimos este momento lo sabemos, es el adultocentrismo, o sea, es esa mirada predominantemente adulta, que actúa con un desdén hacia lo que sucede en las etapas de niñez y adolescencia, y la construcción de un poder patriarcal, esto es, ante un pensamiento radicado en una desigualdad estructural. Estas son las cuestiones. Y en esta práctica profesional también nos invitamos a pensar en nuestra ética profesional, concepto en lo cual carecen las formaciones universitarias, pero que resulta tan relevante cuando se trata de ejercer las profesiones que tenemos relacionadas con niños y niñas. Todo esto en un marco de políticas públicas, obviamente, que ya sea por acción o omisión, generan determinadas culturas y efectos. Entonces, bueno, cuando hablamos de escuchar, la escucha en general significa que nos predisponemos a una apertura. Vieron que no es común que, nomás entre adultos, nos escuchemos con esta apertura. Muchas veces nos pasa que estamos hablando con alguien, estamos dialogando supuestamente, y en realidad lo que estamos esperando es que la persona termine para ver de qué manera imponemos nuestra opinión. Esa no es una verdadera escucha, no es una escucha que podemos llamar una escucha activa. La escucha activa significa una apertura, el poder correr lo que pueda correr de mi propia subjetividad, porque nunca se puede ser totalmente objetivo o objetiva, pero correr un poco esa subjetividad para poder analizar qué pasa con la persona que tengo delante. Entonces, acá cuando lo vemos en la placa, la escucha es un proceso activo, oír un proceso pasivo, oigo tal cosa, un ruido, un esto. La escucha me predispongo a una apertura, a poder comprender qué le pasa a la otra persona. Entonces, el tema de la escucha es una experiencia que es individual y es colectiva. Siempre hay un refrendo colectivo, siempre hay un refrendo de conjunto. Dicen que Zenón de Siquio, filósofo griego, que ha sido fundador del estoicismo, tenía una frase que decía: si tenemos 2 orejas y una boca, es para oír más y hablar menos. Pero bueno, me parece que ya el Zenón lo decía, porque ya de aquella época hacíamos al revés, aunque tuviéramos siempre 2 orejas y una boca, ¿no es cierto? A veces es como que el tema de hablar tapa a los demás. Entonces, justamente lo que queremos enfatizar es que en general nos tenemos que esforzar para poder reflexionar sobre estas cuestiones y poder tener la escucha activa, poder comprender lo que está sucediendo. Cuando además este proceso activo se relaciona con niñas, niños y adolescentes, bueno, requiere de una especial predisposición, de una justamente de poder, cuando hablábamos anteriormente de los conceptos a trabajar hoy, el adultocentrismo tiene que correrse y tiene que ponerse en esa apertura para poder comprender. Acá les vamos a compartir algunas frases que han dicho chicas o chicos que patrocinamos y que tienen que ver con justamente qué les pasa a ellas o a ellos en distintos procesos. Una nena, por ejemplo, le dice al juez: ¿ustedes por qué hablan tan difícil?
el juez le responde, esta es la primera vez, le dice el juez, que una niña viene acompañada de su abogada. Eso lo dijo como si nada. Otras 2 niñas reclaman ser escuchadas por su papá. Lo que pasa es que él no nos escucha, no comprende lo que queremos. Entonces, bueno, estas experiencias, que ahora María va a decir otras, son las que invitan a poder reflexionar para ver desde el mundo adulto cómo permitimos que esas niñas y esos niños se sientan escuchados. María. Bueno, oír es fácil, lo difícil es escuchar. Oír, como bien decía Sara, es un acto involuntario. Escuchar implica una voluntad, es prestar atención a lo que se oye. La escucha permite acercarse a las niñas, niños y adolescentes y establecer una relación de confianza. A partir de ahí vamos a establecer una relación de confianza. Ser escuchado, entonces, escuchada, supone un reconocimiento, un interesarse por esa persona, donde se construye un espacio de interrelación en el cual ese ser va a expresar cómo se siente, qué le pasa, cuáles son sus deseos, cuál es su opinión. La escucha es una herramienta transversal para las intervenciones. Aloja una necesidad, la de expresarse, y esa necesidad produce un efecto subjetivante. Y como tal, se transforma en un derecho que se vincula con la construcción y la ratificación de la identidad y la pertenencia. Ser escuchada, escuchado, puede implicar la reafirmación o el inicio de procesos de reinscripción social en aquellas personas que fueron siendo dejadas de lado en los complejos laberintos de la exclusión. La escucha se entrelaza entonces de manera relevante con la inclusión social. Quien no puede ser escuchado, escuchada, no es ratificado, no es ratificada como sujeto que pertenece al todo social. Ser escuchado es un derecho que cuando no es cumplido, segrega, separa, cosifica a ese ser que reclama muchas veces en forma diferente esa condición, la de la escucha. Como bien decía recién Sara, saber escuchar no es solamente una actitud, implica también una habilidad de quien ocupa el lugar de receptor-receptora. Cuando una persona se dispone a escuchar, se despoja a lo inesperado, a lo que no se sabe. En este punto, escuchar a las niñas, niños y adolescentes hacia su desarrollo, a su promoción integral. Es una interacción positiva, recíproca y enriquecedora que surge del relato mismo. Esta interacción, además, está asignada por un conjunto de hechos constituidos por las palabras, el silencio, los gestos, las significaciones. Escuchar, en términos de intervención, implica acceder a un proceso de comprensión y explicación que intenta organizar los sentidos, las pautas, los códigos y las implicancias y la perspectiva de quién se está expresando. Con la escucha se tiene la posibilidad de salir de lugares preestablecidos e ingresar a otros donde la interacción no se plantea desde el sometimiento. El proceso de intervención se presenta como una oportunidad, atendiendo a ese otra como un sujeto de derechos y de transformación social, recuperando la noción del relato como constructor de su propia subjetividad. Bueno, entonces la dificultad para la escucha, cuando se trata de niños y niñas, nos obliga a atravesar estos desafíos, estas expresiones que hoy recién les estaba comentando Sara. No sé si te acordás alguna otra, Sara.
creo que tiene que ver en dos casos, en uno lo patrocinó María, en otro yo, de restitución internacional. En el caso mío era un nene de 8 años, ¿qué pasaba? Como el expediente, ustedes saben, los procesos de restitución internacional pasan por distintas instancias, llevan tiempo, y estaba en la corte provincial el expediente, y este nene quería, se había imaginado eso, que si los jueces lo escuchaban a él, y él les podía explicar lo que quería ver a su papá, pero que quería que el papá viniera a Argentina para poder mostrarle lo que él hacía, y papá, bueno, muy bien. Y la corte no lo quiso ni ver ni escuchar. Bueno, se lo perdió la corte. Y María, tuviste otro caso. Y en mi caso era una adolescente de 14 años, también ante la Suprema Corte, en un caso de restitución internacional, y ella les dijo: les pido que me escuchen, porque ustedes tienen en sus manos decidir sobre mi futuro. Era si se quedaba en Argentina o si iba a Roma. Entonces quiero que sepan lo que me pasa y por qué motivo pido lo que les pido. Lo que notamos en general, y creo que a muchas y muchos que estamos acá nos sucede en la profesión, es que hasta en la actualidad, generalmente cuando un niño, niña o adolescente es citado o era citado ante un organismo estatal, sea judicial o administrativo, se ponía la frase, y se sigue poniendo, ¿no? Esa frase insigne de en el día de la fecha fulano de tal ha dado cumplimiento al derecho a ser oído, artículo 12 CDN, ¿no? Convención de Derechos del Niño. Pasaba en estas situaciones, y sigue sucediendo cuando no hay patrocinio de chicos y chicas, que uno no tenía idea qué era lo que había sido, qué había ocurrido. Porque también hay otra cuestión que es importante para quienes ejercemos la abogacía, y es ser estrictos y rigurosas y rigurosos cuando decimos una situación cómo transcurrió, ¿no es cierto? Muchas veces nos encontramos que los organismos públicos no explican si la niña o el niño respondió una pregunta, si hizo una expresión espontánea, digamos, estas cuestiones que nosotras cuando lo vemos en nuestros estudios jurídicos, hay distintas situaciones, ¿no? Hay cuestiones que vienen de las preguntas, hay otras que salen espontáneamente. Entonces, también lo que podemos observar en el desarrollo de la convención es que a veces se habla del derecho a ser oído, pero en realidad, a raíz de todos los documentos internacionales, sean del sistema internacional, estoy hablando del comité, o del sistema interamericano, comisión, corte interamericana, justamente se desarrolla el significado de la escucha. Entonces, ya no queda recortado, como planteábamos antes, a el oído de algo, ser oído, sino escuchar, ser comprendido. Entonces, acá mostramos en la placa, ¿qué requiere esta práctica profesional? Requiere aprender a escuchar, que es lo que venimos diciendo, que es, como planteábamos antes, correr nuestra propia subjetividad. Y abrirnos a esta posibilidad de atender lo que está pasando. Porque además, todos sabemos, ¿no?, que las expresiones del ser humano no solamente son por la palabra. Están los gestos, está el cuerpo, las distintas formas de expresión. Hay chicos y chicas que manejan todos los sentidos, otros tienen mayormente desarrollados algunos y otros no. Bueno, siempre existe la forma de llegar a lograr esa escucha. Entonces, aprender a escuchar, reconocer a la otra persona en su propia subjetividad, que tiene correlato con esto que estamos hablando. La escucha está ligada al respeto de la subjetividad. Si no se respeta la subjetividad, no hay una escucha real. Porque entonces yo superpongo mi propia subjetividad o mi propio prejuicio a lo que está tratando de transmitir o de expresar el niño, la niña o el adolescente. ¿Por qué es esto importante? Que lo vamos a decir en todo momento, es porque nosotros tenemos que garantizar que nuestra práctica profesional sea subjetivante.
Al contrario de lo que pasa cuando se aplica la mirada adultocéntrica lleva a un efecto desubjetivante. Y esto es lo que no tenemos que permitirnos. Tenemos que poder detectarlo en los demás y no lo podemos practicar nosotros, como profesionales de la abogacía. Acá entonces ponemos afrontar el desafío de construir las prácticas adultocéntricas, practicar la interdisciplina. ¿En qué nos ayuda la interdisciplina? Por ejemplo, en el caso nuestro, cuando hablamos de estos conceptos, nos nutrimos de las disciplinas psicoanalíticas, de mis trabajos realizados con el campo PSI, con profesionales del campo PSI. Uno de los primeros que me dijo, el abogado del niño es una práctica subjetiva, antes Rubén Efron, que Rubén es psicoanalista, y luego nos hemos nutrido de los escritos y las distintas expresiones de una psicoanalista como Silvia Bleichmann, que resalta el tema de la subjetividad. Bleichmann lo lleva al territorio de la escuela, pero nosotras lo tomamos también en todos los ámbitos del ejercicio profesional, sobre todo en estas cuestiones que tienen que ver con chicas y chicos. El tema de la interdisciplina es sumamente importante y por eso incluso es importante cuando abordamos distintas situaciones de formación para ejercer esta competencia. ¿Por qué? Porque esto no abunda en las carreras universitarias. Estos son los desafíos que se presentan en el ejercicio profesional. Entonces, y luego el tema de poder que los chicos puedan comprender lo que está sucediendo. Entonces, para que puedan comprender, uno tiene que, lo que planteamos aquí, el lenguaje claro. El lenguaje claro no es hablar en chiquito, ni es hablar entendiendo que una criatura necesita de un léxico alejado de la realidad. El lenguaje claro es poderse entender. Tenemos que correr de lado este sentido críptico que tiene muchas veces muchos términos legales que hacen que ni los mismos adultos puedan entender a veces una resolución o un informe de un equipo técnico. ¿Cómo se deconstruye todo esto? Ya de por sí el que lo escribe no está pensando que la persona que lo lee, aún una persona adulta, tiene que poderlo comprender. Y esta es una de las funciones que nosotros ejercemos cuando patrocinamos chicas y chicos. Y entonces tanto hablamos de la subjetividad, y la subjetividad es un proceso por el cual el ser humano se constituye como tal a partir de su inserción en el orden simbólico, en las coordenadas del lenguaje, o sea, todo lo que nos va sucediendo en nuestro marco de crecimiento, ¿no es cierto? En qué cultura nos desarrollamos, cómo hablamos, entonces, porque tiene que haber este correlato que marcamos aquí en la placa, el correlato de lo individual y lo social. Lo dijimos en las placas primeras con relación a la escucha, es una experiencia individual y colectiva. Tengo que tener el refrendo colectivo. Y acá decimos con Bleichmann, concibe la subjetividad como un conjunto de representaciones y afectos que definen la visión que tenemos acerca del mundo. Digamos, esto luego, bueno, cada quien lo puede profundizar, porque además la bibliografía de Bleichmann es accesible y hay distintos tipos de expresiones que ella tiene con relación a esto, en publicaciones y por YouTube y demás. Es interesante para adentrarse nosotros en otras disciplinas, en otras miradas, porque tenemos que poder asimilar estos conceptos. Nosotros tenemos que poder plantear y plantearnos a nosotras mismas, cuando hablamos de una práctica subjetiva antes, ¿qué logramos en chicos y chicas con relación a esto? ¿Qué logramos? ¿Qué se logra cuando un profesional escucha a una niña, un niño adolescente, y esto lo refleja un deseo, refleja una necesidad? Esta pregunta nos la tenemos que hacer y nos tenemos que contestar, y que realmente resulte en esa respuesta que la nuestra es una práctica subjetiva. Justamente
Bleichmann estos conceptos, como repito, los vuelca en la escuela, pero estos son válidos en toda la vida, familiar, social, en los distintos ámbitos que viven chicos y chicas. Entonces, relacionamos también esto con una construcción de legalidad. Cuando hablamos de construcción de legalidad, nos posicionamos, como acá se los decimos en esta placa, en una lógica diferente al disciplinamiento. Acá lo que estamos compartiendo con ustedes son miradas conceptuales de cómo se desarrolla nuestra práctica profesional. Entonces, de ahí que el tema de la construcción de legalidad es sumamente importante. Se supone que un ser humano va tomando estos criterios en la vida que va desarrollando, en la vida familiar, en la vida escolar, porque todos estamos llamados a concurrir a ese espacio que se llama escuela, o en otros ámbitos, ¿no? De recreación o de deporte, demás. Y ahí el tema es la construcción de legalidad. Y entonces, cuando hablamos de esta, cuando acá, por ejemplo, hablamos de generar vínculos y construir un entramado afectivo que haga de sostén a reglas y códigos, esto también tiene que ver con la posibilidad de expresión. Cuando alguien se expresa, la acompañamos o lo acompañamos profesionalmente y un efecto se logra, ese proceso construye legalidad en cada quien. Entonces, en este sentido lo estamos planteando. Y de ahí que cuando tenemos prácticas subjetivas, antes llegamos a construir estas legalidades. Quizás son pequeñas legalidades. Voy a poner por ejemplo, un ejemplo. Recuerdo que un adolescente quería que lo patrocinara, vino para que lo patrocinara, o sea, transcurrimos distintas etapas procesales. Y en un momento lo citaron del juzgado y dijo, no, ya no quiero más, no quiero más. Le digo, no, este juego no se juega así. Si uno quiere ser parte procesal, y lo que estamos planteando es que seas parte procesal, y que te escuchen todo lo que vos necesitas, bueno, cuando hay un acto, hay que concluir. Entonces, ese acto que uno puede verlo como, bueno, un acto más, o pequeño, no, eso es una pequeña construcción de legalidad. Es decir, yo muevo, planteo mi deseo, logro determinado efecto, bueno, después continúo y actúo en consecuencia. Pretendo que los demás actúen en consecuencia y yo también lo hago. Este es el sentido. Y además, es muy importante esto que uno de los conceptos que planteábamos al comienzo, que tiene que ver con la estrecha relación que tiene esta construcción de legalidad con un sujeto ético. O sea, un sujeto que tenga noción de sí mismo y de la otra persona. En cada uno de estos actos pretendemos que cada una de estas cuestiones se conozcan, ¿no? Y esto tiene que ver con cada uno de los asuntos o de casos que relacionan a adultos con chicos. María. Acá les trajimos un cuadro con parámetros de contraste, donde pusimos una primera columna, donde tenemos lo que ocurría antes de la sanción de la Convención de los Derechos del Niño, con la doctrina de la situación irregular, donde la voz de los niños, niñas y adolescentes era silenciada y suplida por la del mundo adulto. Después tenemos otra columna, donde ya está sancionada, después de 1989, sancionada la Convención de los Derechos del Niño, pero con una interpretación restrictiva, condicionada a la posibilidad de ejercer derechos a la edad. Y una tercera columna que habla de una interpretación amplia de todo un corpus iuris, que ahora lo vamos a tratar de, aunque sea, dar los principios, los postulados, donde se toma a la voz de niños y niñas para su plena participación, para una escucha activa, para cuando ejerzan sus derechos no esté condicionado a su edad, para que realmente su participación sea efectiva. ¿Por qué? Porque tomar la voz de los niños, niñas y adolescentes
supone reconocer que en muchas ocasiones las personas adultas tenemos una limitada comprensión de lo que les afecta, de sus vidas, de sus experiencias. Y la Convención de los Derechos del Niño reconoce el derecho de la infancia a participar de estas decisiones que le afectan en su vida, a poder expresar su propio punto de vista. Aunque han pasado 3 décadas de la Convención, la aplicación real, efectiva, de la perspectiva de infancia sigue costando, si no nos tendríamos la columna 2. Dado que la participación está condicionada en muchos ámbitos administrativos, espacios jurídicos, juzgados, depende de donde caigamos, a la capacidad evolutiva. Y la capacidad evolutiva está relacionada específicamente con la edad. Entonces, la plena aplicación de la perspectiva en infancia supone una participación plena, donde las niñas y los niños se conviertan en agentes sociales. En este aspecto resulta fundamental que puedan expresar sus opiniones en aquellos asuntos que los afectan, y para que se deban encontrar los mecanismos que permiten hacer efectiva esa garantía, la escucha se torna como el elemento protagónico, esto que recién decía Sara. Entonces, frente a las conductas paternalistas, actitudes proteccionistas del mundo adulto, que tiende a excluir a la infancia de muchos espacios participativos, nos planteamos la necesidad de efectuar una valoración positiva del rol social con que juega la infancia, en consecuencia de escuchar y recoger su visión acerca de la realidad. ¿Qué les pasa? Los niños y las niñas son ciudadanos y ciudadanas que de pleno derecho en la comunidad donde viven, donde están incluidas. Como tal, tienen que ser tenidos en cuenta porque son sujetos de derecho, como cualquier otra persona que está en la comunidad, aunque sea adulta. Esto supone corrernos del adultocentrismo. Bueno, también sabemos que la Convención ha venido a conmover los principios de concepción de niñas, niños y adolescentes. La Convención dispone o incorpora esta mirada de niñas, niños y adolescentes como sujetos de derecho. Bueno, en la Convención misma no describe cómo efectivizar esos derechos. Lo que sí practicamos es ejercer nuestro rol profesional, como dijimos, en el marco constitucional y convencional. Y en eso nos nutrimos tanto de los mismos postulados de la Convención y de la Constitución Nacional, como todo lo que se desprende de los organismos. Entonces, en este marco constitucional y convencional, que es sumamente importante, porque en esto también vamos a destacar que en nuestra formación profesional se le da más jerarquía a las materias codificadas que a la Constitución misma. Y cuando se trata de la efectividad de derechos humanos, nosotros tenemos que conocer qué dice la Constitución y qué dicen los tratados internacionales. Luego tenemos que conocer qué dicen las leyes nacionales y qué dicen los distintos organismos. Entonces, lo que queremos compartir con ustedes, que muchas y muchos de ustedes lo saben y lo practican, es que hay un corpus iuris que integra la base normativa para poder trabajar. Este corpus iuris se nutre también de, como lo planteamos acá, de observaciones generales del Comité de Derechos del Niño, para quienes no ejerzan la abogacía. Decimos que el comité, que tiene sede en Ginebra, que es un organismo del sistema de Naciones Unidas, una de las funciones que tiene es generar observaciones generales. ¿Qué hacen estas observaciones generales? Desarrolla los distintos postulados que tiene la Convención. Para esta conversación de hoy es relevante que profundicemos sobre la Observación General 12, que habla del derecho a ser escuchado, y la 14, porque la 14 es la que nos desarrolla los distintos aspectos, el derecho
del niño a que su interés superior sea considerado primordialmente. Esto es sumamente importante porque es el eje que vamos a tener para toda nuestra actuación profesional. Luego tenemos las recomendaciones que el Comité de Derechos del Niño, en su función de contralor de la efectividad que cada país le da a la aplicación de la Convención, bueno, la última observación que hizo Argentina es del año 2018. Recomendamos que se conozca esta observación, que se la lea, porque ahí hay distintos conceptos que ahora después en otra placa los vamos a compartir, y que tienen que ver con qué observa el comité que el país ha hecho bien y que otras cuestiones todavía carecen de la efectividad necesaria. Luego tenemos algo muy importante que es la jurisprudencia de la Corte Interamericana. Ustedes saben que el sistema interamericano, los dos organismos son la Comisión y la Corte. La Comisión Interamericana atiende en primera instancia los casos que se presentan, dispone medidas cautelares cuando se presenta pedido de medidas cautelares, y es el organismo que luego presenta los casos al espacio contencioso, a la Corte. Entonces, es muy rica la jurisprudencia de la Corte, y además, como todos los países cometen violación de derechos en el mismo sentido, las sentencias que se aplican a otro país o al nuestro también son casos y situaciones que suceden en el nuestro. Otro instrumento importante es la Reunión Consultiva 17. Esta es la función consultiva que tiene la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y en esa opinión también se desarrollan los distintos aspectos que se requieren para que chicos y chicas puedan efectivizar sus derechos. La Corte ya desde hace algunos años también ha producido unos cuadernillos de jurisprudencia que para el caso, los que atienden a la materia que estamos tratando es el cuadernillo número 5, que es sobre niños y niñas, y el número 7, que es sobre control de convencionalidad. Es importante tener idea de qué significa el control de convencionalidad, porque en la mayor parte de los organismos administrativos y judiciales se desconoce esta aplicación. Este es un mandato que tienen las distintas áreas del gobierno, y entonces en esto es importante conocerlo para poderlo exigir, ¿no es cierto? Lo que uno no conoce raramente lo pueda pedir a que se cumpla. Entonces, bueno, retomamos con los principios de la Convención. Los principios de la Convención son, bueno, el derecho a ser escuchado, el derecho a la no discriminación, el derecho a la vida y el desarrollo, y la consideración primordial, como dijimos, del interés superior del niño. El derecho a ser escuchado, dijimos antes, está contemplado en el artículo 12, y por eso la observación general 12, que se refiere al desarrollo de esta escucha, ahí nosotros encontramos en ese desarrollo una ampliación de este artículo que queda, digamos, acotado, ¿no es cierto? Porque el artículo que establece que los Estados partes garanticen a niños, niñas y adolescentes, bueno, ustedes saben que la Convención utiliza el término niño como comprensivo de todos, que esté en condiciones de formarse un juicio propio del derecho a expresar su opinión libremente. Cuando hablan de juicio propio, cuando luego en el final se habla en función de la edad y la madurez, a pesar de que el artículo lo expresa de esta manera, luego en el desarrollo de la observación, este criterio se amplía. El cuadro que anteriormente desarrollaba María, en el sentido de cuál es la mirada restrictiva y cuál es la amplia, justamente la restrictiva toma literalmente determinadas frases. Esta podría ser una, otra podría ser cuando la conjuga, cuando es un tema civil y cita el artículo 26 del Código Civil. También, pero si miramos otros instrumentos, como los que vamos a plantear seguidamente, como dijimos antes, la observación que le hace el Comité Argentina, que habla de este tema, lo que dice
la Corte Interamericana cuando trata distintas cuestiones en los distintos países, y cuando recomienda que la escucha sea con acompañamiento de profesional especializado. Digo, siempre se presentan estas cuestiones, ¿no es cierto? De tomar literalmente una frase y de ahí desarrollar toda una teoría, porque acá nadie escatima esfuerzo para poder desarrollar y poder justificar por qué establece determinadas franjas etarias para poder escuchar o para permitir que un chico o una chica tenga participación activa en un proceso. Porque además, esto, quienes ejercemos la abogacía lo sabemos, ¿no? Esto tiene que ver procesalmente en reconocer a chicos y chicas como parte procesal, refiere a la tutela judicial efectiva, refiere al acceso a la justicia. Y esto es sumamente importante. El 12, como vemos en esta placa, resalta la relación entre el interés superior del niño y el derecho a ser escuchado. Ustedes van a ver que tanto en la observación general 12 como luego en la 14 sobre interés superior, estos conceptos se interrelacionan y se menciona uno en efecto del otro, ¿es cierto? Como lo dice la placa, si no se respetan estos componentes, no se realiza exactamente una escucha, que tiene relación con todo este desarrollo que venimos haciendo, con relación a la escucha y la consecuencia que esto tiene. Así seguimos. Escuchemos a María. Bueno, recién Sara estaba diciendo que digamos, la segunda columna, que era ese posicionamiento restringido de la aplicación de la convención, toma determinados párrafos de la convención o de la observación, y en realidad si uno lee en detalle, si se lee en detalle, no debería tomar esos párrafos. Y ahora les vamos a decir, por ejemplo, uno. ¿Qué dice el párrafo 20 de la observación 12? Cuando habla el artículo 12 de la Convención de los Derechos del Niño dice: establece que los Estados partes deben garantizar el derecho de todo niño a ser escuchado. Y dice que esté en condiciones de formarse un juicio propio. Entonces, bueno, si yo quiero agarrarme de esta parte, la puedo usar para limitar. Pero la Convención, en el párrafo 20, la observación expresa que estos términos no deben verse como una limitación, sino como una obligación de los Estados partes. Es decir, los Estados partes no pueden partir de la premisa que un niño es incapaz de expresar sus propias opiniones. Al contrario, dice, deben dar por supuesto que el niño tiene capacidad para formarse sus propias opiniones y con reconocer que tiene derecho a expresarse. No corresponde probar al niño primero que tiene esa capacidad. Entonces, si se ahonda y uno entra en la lectura de las observaciones, realmente la amplitud de derecho en la propia normativa es muy grande, es muy amplia. El comité hace hincapié, entonces, en el artículo 12, y no impone ningún límite de edad. Entonces, el artículo 12, cuando habla de edad, no está hablando de una edad, no impone un límite. El derecho del niño a expresar su opinión y desaconseja a los Estados partes que introduzcan por ley o en la práctica límites de edad que restrinjan el derecho del niño a ser escuchado en todos los asuntos que lo afectan. Y subraya el concepto de niño portador de derechos está firmemente asentado en la vida diaria del niño, desde las primeras etapas. Dice el párrafo 21, hay estudios que demuestran que el niño es capaz de formarse opiniones desde muy temprana edad, incluso cuando todavía no puede expresarlas verbalmente. Por consiguiente, la plena aplicación del artículo 12 exige el reconocimiento, el respeto de las formas no verbales de comunicación, como el juego, la expresión corporal, facial, el dibujo, la pintura, mediante los cuales los niños muy pequeños demuestran capacidad de comprender, elegir y tener preferencias. Acá en esta placa
vemos que la observación 14, que estamos conjugándolas y articulándolas unas y otras, cada párrafo, para que queden armonizadas en lo que les queremos transmitir hoy. El hecho, dice la observación 14 en el párrafo 53, el hecho de que el niño sea muy pequeño o se encuentre en una situación vulnerable, como podría ser un niño con discapacidad o perteneciente a grupos minoritarios o un niño migrante, no le priva del derecho a expresar su opinión, ni reduce la importancia que debe concederse a sus opiniones al determinar su propio interés superior. Acá seguís vos, Sara. Y entonces también nos preguntamos qué ámbito se realiza la escucha, qué cuidados se tienen para la escucha, porque esto lo plantea el párrafo 34 de la observación general 12. No se puede escuchar eficazmente a un niño cuando el entorno resulta ser intimidatorio, hostil, insensible o inadecuado para su edad. Los procedimientos tienen que ser accesibles y apropiados para los niños. Todas y todos los que ejercemos la profesión sabemos que esto no es la realidad, o sea que no se buscan espacios, a veces se los intenta, y bueno, y entonces en algunos espacios ponen juguetes y demás cuestiones. En general, la experiencia, por ejemplo, en el fuero penal, es bastante deprimente, porque son espacios que no favorecen para nada el poder atender debidamente a un niño o una niña que ha sido víctima de un delito para poder pronunciarse y para poder expresar lo que le sucedió. Son lugares sórdidos, desatendidos, ¿no? Que realmente ahí cómo prima el adultocentrismo, cómo prima esta construcción patriarcal. Y estamos hablando en esto, de poder ver, el poder se ve a sí mismo y se instala en una dimensión que está muy alejada de lo que sucede en este caso con niñas, niños y adolescentes, ¿no? Entonces, no es solamente la 12, sino como decíamos también la observación general 14, que es la que desarrolla cómo llegamos a efectivizar que se cumpla con el principio del interés superior. El imperativo es cotejar si en cada una de las acciones justamente se está considerando primordialmente el interés superior de cada niño o cada niña, en que, como lo estamos leyendo acá, en cada medida o decisión que los afecte, tanto en la esfera pública como en la privada. Entonces, en esta observación general 14 es cuando se nos indica que justamente para poder garantizar la aplicación del interés superior, tenemos que adoptar un enfoque basado en los derechos. Entonces, cada uno tiene que poder, cada actor, cada operador, tiene que poder garantizar justamente la integridad física, psíquica, o sea, la atención holística de cada niño para promover su dignidad humana. Cuando hablamos de dignidad es un concepto al cual le tenemos que prestar mucha atención. La Corte lo está expresando en distintas sentencias, la Corte Interamericana, y es importante que profundicemos con relación a eso, porque no abunda el tema de considerar la dignidad de la persona, y entonces, bueno, es muy importante que en ese sentido, cuando estamos evaluando cada una de las acciones, tengamos una referencia específica al tema de la dignidad, y además para poder enriquecer el concepto. Esto es sumamente importante. Entonces, con relación al tema de la dignidad, lo podemos ver, acá creo que está mencionado, es esta placa María, la del párrafo 5, que justamente habla de lo que acabamos de decir, ¿no? De esta atención holística y de la dignidad humana. María. La observación general 14 es un instrumento muy rico en lo que hace a lo que el artículo 3 de la Convención de los Derechos del Niño, y define al interés superior en un triple concepto.
subraya el comité que el interés superior es un concepto triple. Es un derecho sustantivo, es un principio jurídico interpretativo fundamental y es una norma de procedimiento. Entonces es importante saberla, tenerlo siempre tipo ayuda, memoria, porque a veces se utiliza el interés superior para decir cualquier atrocidad en nombre del interés superior. Si se estudiaría y quienes lo van a aplicar en este triple concepto, vamos a poder decir que es un derecho sustantivo a que su interés sea una consideración que se prime al sopesar los distintos intereses para decidir sobre una cuestión que le afecta. Es un principio jurídico interpretativo fundamental, porque si una disposición jurídica admite más de una interpretación, se va a elegir la interpretación que mejor satisfaga de manera más efectiva el interés superior del niño, de ese niño. Y una norma de procedimiento, porque siempre que se deba tomar una decisión que afecte a niñas, niños, el proceso deberá incluir una estimación de las posibles repercusiones de esa toma de decisión en los intereses de las niñas y los niños. Vemos que esto prácticamente no se suele dar. ¿Qué impacto puede tener una medida en los niños? En este punto nos parece importante, cuando se tiene que justificar cómo se utiliza el interés superior, traerles y recuperar en esta tarde el caso Atala Rifo versus Chile, Karen Atala Rifo con sus 3 hijas versus Chile, una sentencia del 24 de febrero del 2012 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es una sentencia sobre, seguramente muchos de ustedes la van a conocer, sobre custodia parental. La Corte revisa el fallo de la justicia, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, revisa el fallo de la justicia chilena, que en el año 2005 había concedido la custodia al padre a causa de la orientación sexual de la madre. Es decir, que en el año 2002 la señora Karen Atala decide separarse de su marido y hacen un convenio, de un acuerdo, y uno de los puntos del acuerdo es que ella se va a quedar, en Chile se llama un derecho de tuición, lo que para nosotros es un cuidado, nosotras, ella se iba a quedar a cargo de sus 3 hijas. A fin del año 2002, ella ya vivía con sus hijas, con sus 3 hijas, se muda con ellas la pareja de la señora, que es una pareja mujer, a lo que en 2003 el señor plantea una demanda para revocar esa decisión y obtener una demanda a él de cuidado de sus propias hijas. En primera instancia, en Villarrica, se rechaza el pedido, la demanda, se apela a la Cámara de Apelaciones de Temuco y también se confirma el rechazo de lo que solicita el señor. A lo que el señor va en queja en la cuarta sala de la Corte Internacional de Chile y recepta la queja, la Corte, y hace lugar al pedido de tuición con respecto a las hijas de Karen Atala Rifo. Karen es una persona que en ese momento era jueza, digo porque por ahí tenía más aceitados los mecanismos internacionales, va a la comisión y la comisión recepta el caso y la comisión es la que le va a la Corte. La Corte observa que en el caso no se planteó, no se respetó el derecho de las hijas de Karen Atala Rifo a ser escuchadas. Entonces se ha violado artículos de la Convención americana del Pacto de San José de Costa Rica, el 8.1, el 19, el 1.1, por lo cual el Estado de Chile es sancionado por la vulneración de derechos. La cuento rápido porque si no, no pasamos. Estamos. Vos ahí. Muy bien. Así que entonces seguimos con el tema de esta conjugación de las 2 observaciones generales. Yo quiero recalcar este tema de adentrarnos al enfoque de derechos humanos con perspectiva de infancia, algo que planteábamos al comienzo, que es el principio de progresividad y el principio pro persona. Nos resulta muy enriquecedor aplicar todos estos principios, que son justamente del campo de la exigibilidad,
de derechos humanos cuando patrocinamos chicas y chicos. Porque justamente muchas veces nos encontramos con que las distintas acciones de los distintos organismos administrativos o judiciales no respetan el triple concepto. Sería mucho más fácil si cada quien, cuando va a tomar una acción o una decisión, ya sea en un caso particular o en cuestiones colectivas, como pueden ser proyectos de leyes y demás, esto incluye a todos los poderes del Estado, que cada uno practicara lo que plantea la Observación General 14, porque es un buen cotejo propio. Aplico el triple concepto y ahí cotejo si lo estoy cumpliendo o no lo estoy cumpliendo, ¿no es cierto? Podría ser así, pero bueno, esto es sumamente difícil. Entonces, aquí en esta placa lo que replicamos es este derecho a ser escuchado, a expresar libremente una opinión. Esto implica una defensa material y asistencia jurídica especializada. Es un derecho que tiene el correlato en el deber de tomar en cuenta. Por eso siempre decimos, es cumplir con el derecho a ser escuchado, que recalcamos, es derecho, no es deber, y que se actúe en consecuencia. O sea, cada niño, niña o adolescente tiene que poder percibir que se actúa en consecuencia a lo que planteó. Entonces, acá justamente el párrafo 96 de la Observación General 14 dice: el niño necesitará representación letrada adecuada cuando ante tribunales y órganos equivalentes haya que evaluar y determinar oficialmente su interés superior. Esto parece que gran cantidad de operadores judiciales o administrativos no lo leyeron. Y entonces, y por eso recalcamos que las observaciones generales nos dan distintas pautas para poder hacer estos planteos, para poder leerlos y poder decir, bueno, esto está escrito, es así, y bueno, y lo tienen que cumplir. En particular, cuando se someta a un niño a un procedimiento judicial administrativo que conlleve la determinación de su interés superior, el niño debe disponer de representación letrada. Fíjense, es algo que existe, que ya está escrito en una observación general que además no se dictó ayer, pero sin embargo, bueno, resulta sumamente dificultoso lograr la efectividad de estos marcos normativos. Por eso recalcamos en el ejercicio del marco convencional. En los párrafos que van, en los párrafos del 35 al 37, justamente el comité recomienda que siempre que sea posible se brinde al niño oportunidad de ser escuchado directamente en todo procedimiento. También el 36 aclara que la representación puede estar en los progenitores, que es una representación legal que todas y todos conocemos, o también en un abogado o en otra persona. Porque a veces hay personas de confianza para que los chicos y las chicas se puedan expresar. Este tema de ser escuchado directamente es sumamente importante además para el efecto que cumple para chicos y chicas, de decir, bueno, que además de ellos plantear, si para ser escuchados, si quieren ver a un juez o una jueza, o quieren ver a una asesoría, una defensoría, de acuerdo a la provincia donde actúe cada quien, para poder expresar cuál es su deseo y su necesidad. Entonces, acá en esta placa tenemos lo que planteábamos antes, que es de qué se trata cuando el Comité de Derechos del Niño le formula observaciones, en este caso a la República Argentina. Y lo que traemos acá es una de las observaciones que tiene que ver con alentar al Estado parte a velar porque las opiniones de niños sean tenidas debidamente en cuenta en la familia, las escuelas, los tribunales y en todos los procesos administrativos mediante la adopción de legislación apropiada, la capacitación de los profesionales incluye el fortalecimiento del papel de los abogados que representan a los niños para garantizar de manera plena el derecho a ser escuchados en los procedimientos judiciales y la realización de actividades específicas. Esto es importante que lo veamos escrito, porque si no, pareciera que lo único que existe escrito son artículos de un código, que en todo caso es una ley nacional, tiene jerarquía inferior a lo que estamos hablando en cuanto al marco convencional. Pero digo, cuando vemos este tipo de observaciones, es importante que existen, que están escritas, y que además podamos transmitir que la experiencia que tiene un niño, una niña, un adolescente, cuando tiene acompañamiento
de abogada o abogado es sumamente interesante y rica en este ejercicio del derecho, en esta construcción de legalidades que se pueden lograr. Marisa y Sara, perdón que las interrumpa, son las 7, yo para que, no sé, creo que hay algunas placas todavía, yo no tengo problema en extender un poquito más la charla, pero bueno, quería que estuvieran al tanto del tiempo. Bien. Bueno, aceleramos. Bárbaro. Cuando recalcamos tanto las observaciones, tanto en este caso, bueno, trajimos la 12, la 14 y las observaciones esta específica que se hicieron para Argentina en el 2018, es porque toda la parte convencional también está, no solamente es la convención, sino que está formado por estos instrumentos. Cuando uno habla del marco convencional, también se refiere a los instrumentos que hacen a la convención. Eso está, ya está ratificado por la Corte en la acordada 5 del 2009. La Corte toma que los instrumentos que interpretan la convención, como las observaciones, las opiniones consultivas, las observaciones finales, los fallos, hacen a la convención. En este punto, que acá se alienta a Argentina para el fortalecimiento en la representación de los niños para garantizar y que tengan un patrocinio letrado, traemos el último fallo de ahora, del 25 de abril del 2022, donde la Comisión Interamericana de Derechos Humanos somete, el 25 de abril, ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el caso de María y de Mariano, su hijo, han cambiado los nombres, respecto de Argentina, por violaciones cometidas durante el proceso de guarda y adopción del hijo de María, una mamá adolescente de 13 años, que dio a luz en el año 2016, que había sido violada, en la municipalidad de Rosario, en la ciudad de Rosario, el municipio. La comisión observa que Argentina, en este caso, no cumple con adoptar todas las medidas posibles para que Mariano permanezca en la familia extendida, dado que la familia ampliada de María había expresado que se iban a hacer cargo de la crianza de su hijo. Por el contrario, María no tuvo información, no fue asesorada, y cuando pudo hacerlo, el Estado argentino tardó un año en reconocer que podía tener un contacto con su hijo, y sin ningún tipo de explicación ni fundamentación, el hijo de María, Mariano, fue dado a unos pretensos adoptantes. A pesar de que tiene hoy el pedido todavía desde el 2016 a esta parte de vinculación, aún no lo pudo ver y Mariano continúa con la familia, con los preadoptantes, ¿no? Tampoco se le otorgó la posibilidad de poder contar con algún otro dispositivo. Tengamos en cuenta que es una chica de 13 años que no se sabía o no se tenía la certeza si había sido abusada por su hermano o el padre. Entonces la comisión acá declara que el Estado argentino es responsable por la violación a la integridad personal, garantías judiciales, vida familiar, protección de la familia, por la violación de los derechos de María, ¿no? Y recomienda en su informe al Estado argentino reparar de manera integral a las damnificadas, María, la madre, con su hijo, garantizar el vínculo de María con Mariano, investigar las actuaciones, qué pasó, cómo estos pretensos adoptantes aparecieron así, teniendo una manifestación de la familia ampliada que se querían hacer a cargo de Mariano, poner en marcha otros dispositivos, otras políticas públicas en cuanto a qué pasa con estas maternidades de tan temprana edad, qué sucede con estas mamás adolescentes. Y por último recomienda, por eso lo traemos a colación, la adopción de medidas de no repetición, destinadas a garantizar que toda niña o adolescente tenga asistencia jurídica. Entonces nos parece interesante este punto. No sé, Sara, ¿qué parte querés que pasemos? Dado el escaso tiempo que nos queda. Lo que propongo, porque total todos van a tener el power, y hay una cuestión que es sencilla de tomar porque son artículos, es que, bueno, el Corpus Juris Internacional se complementa con la normativa nacional. Es muy importante que tengan en cuenta el artículo 27 de la ley 26.061, y además del reglamento de la ley. Pocas veces
un artículo resulta tan rico en su reglamentación. Pero eso lo podemos pasar, María, esas placas, porque las van a tener, y lo que queremos decir es que esto tuvo un reflejo, justamente este derecho a ser oído, el patrocinio letrado, un reflejo expresamente escrito en el artículo 27 de la 26.061. En provincia de Buenos Aires, esta posibilidad se legalizó en el año 2013, como demuestra la placa, con la ley 14.568, es una ley cortita, 5 artículos, cualquiera la puede acceder. Lo que queremos destacar de provincia de Buenos Aires es que es una provincia que tiene una institucionalidad de la figura que no la tiene ninguna otra provincia. En provincia de Buenos Aires la ley se está aplicando en toda su magnitud. El registro está localizado en el Colegio de Abogados de Provincia, pero se nutre a través de los ingresos y la administración que hace cada departamento judicial. Toda la provincia tiene abogadas y abogados de niñas, niños y adolescentes en cada departamento judicial. Y además existe a nivel del Colegio de Abogados de Provincia la Comisión de Abogadas y Abogados de Niños, Niñas y Adolescentes. Por eso destacamos la institucionalidad que tiene. Esa comisión tiene reuniones mensuales, y entonces en ese aspecto tenemos un ámbito donde podemos trabajar las cuestiones que nos son comunes, los desafíos que son todos estos que hemos dicho, los desafíos que se nos presentan en el ejercicio de la profesión en este sentido. Me parece que tenemos que ir ya a la última placa, María, si te Vamos parece. a la última placa. A ver, ¿cómo? Quizás la anterior, que tiene que ver con esta remoción de obstáculos, que tiene que ver con todo lo que venimos diciendo, la necesaria modificación de procedimientos, y fundamentalmente el cuestionamiento de estructuras de pensamiento, porque son estas las que luego, cuando se llevan a las prácticas, hace que no cumplamos con este respeto de la subjetividad y este ejercicio correcto de la escucha. Esto igualmente queda integrado en el PowerPoint. Nuestro final es que abogadas y abogados de niños, niñas y adolescentes estamos comprometidos a garantizar práctica subjetivante, y queremos finalizar con una frase de Alessandro Barata. María. Sí, queríamos cerrar con esta frase de Alessandro Barata: la democracia es una ocasión favorable para favorecer los derechos de los niños, y los derechos de los niños son o pueden ser una ocasión favorable para reforzar la democracia. Los niños sirven a la democracia. Muy bien, aquí terminamos. Muy bien. ¿Te parece, Irene, si hay preguntas? Sí, muchísimas gracias. Muchas gracias, y están agradeciendo también por el chat la hermosa charla que dieron, muy didáctica. Aquí dice siempre desde la investigación y la experiencia, así que agradecen muchísimo. Aquí hay una pregunta de Leticia Silenzi, que dice: ¿qué opinión les merece la reciente resolución de la Suprema Corte de Buenos Aires sobre escucha de niños, niñas y adolescentes? En ese aspecto, es que la tiene que hacer Leticia la pregunta. Nosotros acá conocemos mucha gente. Bueno, hacemos otro encuentro para hablar de eso. No, en principio nos parece que justamente Sara acaba de decir la institucionalidad que tiene la provincia de Buenos Aires como esta escucha, como este cuadernillo de la Corte, Suprema Corte de la provincia de Buenos Aires. Nos parece que nosotras y nosotros teníamos que haber estado presente en la resolución, en el armado, en el pensar, al menos participar de la mesa. Llama mucho la atención, por lo que dije anteriormente, la provincia de Buenos Aires tiene una institucionalidad de la figura que no la tiene ninguna otra provincia. Es una falta de respeto y una muestra de un exacerbado autocentrismo ignorar esta práctica por el superior tribunal de la provincia.
Ahí está Carlos Romano levantando. Sí, yo también estaba viendo que Carlos se está riendo. Bueno, a que conocemos a muchísima gente, encantadísima de que estén. Hola Carlos, hola Gisela, Cintia, bueno, Mara, Verónica. Bueno, eso pensamos, Leticia, y aparte nos parece como un poco, qué sé yo, no suele ser una práctica. Hemos contado los casos de que hemos llegado a la corte y realmente yo al menos tuve que apelar in voce para que me dejen entrar con mi clienta, y que ahora la corte saque un cuadernillo para la escucha, es como muy gracioso. No sé si hay alguna otra pregunta. A ver, Carlos quería preguntar. Carlos. Carlos no quiere preguntar. Carlos creo que adhirió con la manito algún comentario. Andrea dice, soy abogada litigante y en varias oportunidades me designaron asesora de menores subrogante por la lista. ¿Qué recomiendan ustedes como primera medida para tener en cuenta esta escucha de niños, niñas y adolescentes? Están construyendo la cámara Gesell, dicen. Y Andrea, ¿de dónde sos, Andrea? Andrea Campos es ahí está, de Corrientes, ¿no, Andrea? De Corrientes. No, de Tucumán, no me acuerdo, siempre están todas nuestras charlas, no me acuerdo, perdón. Bueno, poneros por de Catamarca, me equivoqué. Había gente de Catamarca y de Mendoza, yo digo. Sí, sí. No, es le preguntaba por esto que planteás. En realidad, el primer compromiso o el compromiso de cualquiera de estas acciones, porque cuando se designan abogados, acá en Provincia de Buenos Aires sucede lo mismo, en determinadas ciudades, los abogados mismos de la matrícula son designados como asesores en determinadas causas. Y lo importante de este ejercicio es que también en ese rol se aplique la escucha correcta. Viste que a veces, te lo digo a Andrea y a todas, ¿no? Que ejercen la escucha de una manera tan superficial. Porque además, no serán los tiempos, ¿no es cierto? O sea, lo que nosotros vemos con la práctica profesional es que chicos y chicas o vienen al estudio, o uno tiene que ir al lugar a donde están, si están en un hogar, o si están en un lugar que les resulta difícil salir. Se da un tiempo, ¿no? Un tiempo para la escucha, un tiempo para conocerse, porque es una relación de confianza. ¿De dónde saca un adulto que una criatura por 10 minutos que conoce a una persona que hasta 10 minutos era extraña, se va a confiar? ¿De dónde sacan esa idea? Sin embargo, es la práctica habitual. Entonces yo creo que cuando somos del ejercicio profesional libre y estamos en el rol de asesoría, y bueno, es el momento para destacarnos, ¿no? Como haciendo una escucha que se perciba que es diferente a la que históricamente se hace. Y lo que te queremos decir, Andrea, con esto que te está comentando Sara, que no tengas miedo ni temor de decir que necesitas otro tiempo, que los tiempos tal vez de la justicia no son los tiempos de un niño, que por otro lado, cuando se quieren apurar, se apuran, y después para dictar sentencias sabemos lo que tardan. Aquí Gabriela suma diciendo que en Mendoza se está trabajando muchísimo desde el Colegio de Abogados mediante la comisión y desde la Suprema Corte a través del Registro de Defensa Técnica de Niños, Niñas y Adolescentes. Ah, mirá qué bien. Ah, bueno. Tampoco contamos nada de eso, que estamos en la reunión de FACA. ¿Querés comentar? Porque también hay muchos, está Mendoza, creo. Tenemos también por la FACA. Contalo, Sara. No, está bien, son distintas instancias de participación, son instancias colegiales. Lo que tienen las reuniones en FACA, que es la Federación de Colegios de Abogados, es que bueno, que se puede participar desde las distintas provincias. A veces el tema de conocer abogadas y abogados que ejercen en otros lugares nos resulta interesante cuando las personas se mudan, ¿no es cierto? Cuando se mudan y bueno, pasan a vivir a otra ciudad, esto es importante. Lo que también es bueno entre nosotras y nosotros es conocer que existen experiencias para poder profundizar, para poder avanzar en estas prácticas. A veces hay provincias que han generado el registro de abogadas y abogados de niños, niñas y adolescentes en un espacio judicial. No estamos de acuerdo con eso, no estamos de acuerdo.
justamente la riqueza que tiene el que lo ejerzamos profesionales del ejercicio libre de la profesión, es justamente dedicarle el tiempo, dedicar el tiempo, la calidad de lo que se puede lograr dentro del marco profesional. Los niveles que ya están estatales, digamos, que ya están inmersos en los organismos, bueno, se saturan fácilmente. Y entonces se termina. Este es un ejercicio profesional que hay que cuidarlo, hay que garantizar calidad. No digo con esto que todos los que ejercemos la profesión libre seamos muy buenos profesionales, pero la pretensión es esa. Y hasta ahora sí tenemos la experiencia de lo que sucede con los organismos estatales de los distintos poderes del Estado, en cuanto a esta saturación, en cuanto a esta naturalización. La naturalización de las malas prácticas es muy grave, es lo que Hannah Arendt hablaba de la banalidad del mal. Las peores situaciones se generan por la banalidad del mal. No es que existan terribles personas en todas partes, no, es la banalidad del mal, es el no me meto, y en esto no lo voy a decir porque a ver si me echan. Y entonces siempre decimos esto, cuando estamos patrocinando o atendiendo chicas y chicos, bueno, nosotros tenemos que tener una postura ética, y la ética erradica la banalidad del mal. El que no la tenga se tiene que dedicar a los cementerios. Que ahí habrá temas con las tumbas para analizar, pero bueno, que vayan ahí, que entonces cuanto mucho se peleará una tumba con una bóveda, no sé. Pero para patrocinar chicas y chicos hay que sostener una ética profesional. Muchísimas gracias. Bueno, acá también siguen sumando experiencias en las provincias, ¿no? Que en Villa María, Córdoba, también se está trabajando desde el Colegio de Abogados. En Jujuy, lamentablemente, el sistema de escucha es muy precario. Bueno, distintas realidades, ¿no?, de nuestro país. Vamos a ir cerrando para no abusar del tiempo de todos. Yo agradezco muchísimo esta hermosísima charla que hemos tenido hoy. María y Sara están invitadas a participar de próximas charlas cuando gusten. Es cuestión de sentarnos a pensar con qué podemos sorprender a nuestros oyentes. Y bueno, y muchísimas gracias a todos los que estuvieron hasta último momento. Siguen conectados 84 personas, así que y también desde Facebook Live saludamos a todos los que nos siguieron, porque hubo tal cantidad de inscriptos que bueno, que hubo gente que tuvo que ir hacia el Facebook Live para poder seguir la charla. Así que muchísimas gracias a todos y todas, y nos reencontramos pronto. Gracias. Bueno, para nosotras también un gusto, Gracias, muchísimas gracias. Sí, Hasta pronto. además es una buena oportunidad para conocer a quienes no conocemos y para compartir un momentito con quienes conocemos. Acá hay mucha gente que vino. Bueno. Sí, la verdad que muy enriquecedor la charla, a mí me encantó, me anoté un montón de cosas. Gracias, muchas gracias. Chao, hasta pronto. Chao, muchas gracias para todas y todos. Buenas tardes. Gracias.